Hacer la grabación. Muy bien, pues buenas tardes nuevamente a todos, buenas noches. Estamos ahora en nuestra tercera sesión dando seguimiento a los primeros temas que están indicados para los centros bíblicos que van a iniciar en el mes de septiembre. Vamos a hacer un breve recordatorio de los temas que hemos revisado. Ya son dos, hoy va a ser el tercero. El primero de los temas fue la revelación, en el que analizamos, pues, qué es la revelación, por qué hubo revelación, cómo se dio la revelación, cuál es el contenido de la revelación y todo lo relacionado con la revelación. ¿Por qué? Porque decíamos en una sola palabra que la Biblia, la Sagrada Escritura, por así decirlo, porque el nombre propio de la Biblia es Sagrada Escritura. Nada más que nosotros le decimos Biblia, así como en corto, pero su nombre propio es Sagrada Escritura, ¿va? Entonces vamos a Sí, tratar a partir de ahora de irla sí, llamando por su nombre, ¿va? Es sí. Sagrada Escritura. Escritura. Exacto. Y ya digo en corto, pues ya decimos Biblia, pero en realidad es Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura, pues contiene, o sea, ¿cuál es el contenido de la Sagrada Escritura? Es la pregunta de todos los días. La hicimos el domingo, se las hice ayer, se las hago hoy para que se quede bien clarísimo que el contenido de la Sagrada Escritura es el mensaje revelado de Dios. O sea, la Sagrada Escritura contiene la revelación de Dios. Dios que es trascendente, que es inalcanzable, que es todopoderoso, que es inaccesible, rompe el velo, se quita el velo y se muestra por su infinito amor y misericordia, solamente por eso. Nadie se lo pide, nadie le suplica, nadie le ruega nada, él decide revelarse a sí mismo y lo hace, lo dijimos también la vez pasada, lo hace a través de obras y palabras. Él se va a revelar a través de obras y palabras. Es decir, no va a manifestarse como el todopoderoso y el gran ser trascendente que es, sino que se va a manifestar a través de palabras y de obras. Las palabras de los profetas, ¿verdad? A través, él va a anunciar su palabra a través de los profetas y después en plenitud a través de Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre. Por eso nosotros, eso de decir palabra eterna del Padre, o sea, la palabra que ha existido desde siempre al lado de Dios, es un término teológico que es el que se utiliza para definir a esa palabra, ese verbo de Dios que ha estado siempre cerca de Dios. Y esa palabra es el logos, logos. Si nosotros, el logos, así tal cual, es una palabra en griego que significa palabra, así tal cual, significa palabra, pero también puede significar ciencia, puede significar conocimiento. En términos, si nosotros tradujéramos del griego la palabra logos, eso significaría, ¿no? Palabra, conocimiento, no sé, sabiduría, ciencia. Pero cuando lo usamos nosotros en términos de Sagrada Escritura, decimos que el Logos es la palabra eterna del Padre. ¿Dónde vamos a escuchar esa palabra de Logos? Sobre todo lo encontramos en el Evangelio de Juan. Ahí es donde dice, nos habla de Logos, que es la palabra eterna del Padre. En el capítulo 1, ahí es donde nosotros tomamos esta expresión que siempre rezamos en el Ángelus, ¿no? El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Y así dice el Evangelio de Juan, en el principio del mundo existía la palabra. En el griego dice estaba el logos y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y ahí se va relatando el Evangelio de Juan y de repente ya dice en el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Vale? Entonces,
a través de palabras, porque Dios envía su palabra y nos manda a decir su palabra a través de los profetas, pero principalmente a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra del Padre, ¿va? Y luego Dios también se manifiesta a través de obras, ya lo vimos la vez pasada, obras porque Dios irrumpe en la historia del pueblo de Israel, se mete en la historia. Cuando ustedes vayan a la preparación el día domingo, les dije que les iba a mostrar en una tira la historia de la salvación. Cómo en la historia del pueblo de Israel Dios va actuando y todo lo que le pasa al pueblo de Israel tiene que ver con el modo, escuchen bien esto, como Dios va educando al pueblo de Israel para recibir al Mesías, al Hijo de Dios, al Redentor. Entonces Dios va educando a su pueblo, así como nosotros educamos a nuestros hijos. Les vamos enseñando a caminar y se caen y los levantamos, les enseñamos a comer, les enseñamos a hablar, les enseñamos todo a nuestros hijos. Así es Dios con su pueblo de Israel. Lo va educando, lo va orientando, lo va corrigiendo, porque el pueblo de Israel se equivoca, es infiel, se va con otros dioses, y Dios lo está corrigiendo constantemente, a veces severamente, a veces con castigos, así como nosotros y ustedes como mamás y yo como papá y todos como papás, hemos corregido a nuestros hijos cuando se portan mal, a veces con castigos. Dios también ha corregido a su pueblo de Israel muchas veces con severos castigos, para corregirlo y para prepararlo. Y dijimos entonces que todo este plan que Dios tiene para mostrarnos o para prepararnos a la recepción de Jesús, que es su Hijo, ¿cómo se le llama? ¿Se acuerdan? Que utilizábamos una palabra o una expresión, se le llama economía de la salvación. ¿Sí se acuerdan, verdad? De la economía de la salvación. ¿Qué es la economía de la salvación? Es el plan que Dios tiene para salvarnos. Es la ruta que Dios usa para que nosotros podamos esperar cómo nos va educando. También ayer yo les decía la pedagogía de la salvación, la pedagogía de Dios. Pedagogía quiere decir cómo nos va educando, cómo va educando al pueblo de Israel para irlo preparando a recibir en la plenitud de los tiempos a Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre. O sea, todo el Antiguo Testamento es una preparación que Dios le da a su pueblo para que pueda recibir a su Hijo, el Redentor, el Salvador del mundo. ¿Sí? Y cuando llega la plenitud de los tiempos, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo se hace carne y Jesús mismo empieza a educar al pueblo y lo empieza a guiar para mostrarnos al Padre. Por eso decimos, Dios se va revelando a través de obras y palabras en el Antiguo Testamento, pero cuando viene su Hijo amado, que es Jesús, se nos revela en plenitud. Como dijo Jesús, quien conoce a Él, conoce al Padre, que lo ha enviado. ¿Vale? Y entonces ayer nosotros hablábamos justamente de cómo todo este mensaje que contiene la Sagrada Escritura, pues primero ocurrieron los hechos, se dijeron las palabras y luego se fueron transmitiendo de generación en generación, ¿se acuerdan? Se iban contando de los bisabuelos a los abuelos, luego a los padres, luego a los hijos, luego a los nietos. Y entonces se fue formando la memoria histórica del pueblo de Israel. Hasta que de repente llegó alguien y dijo, voy a juntar todos esos dichos, todas esas ideas, todos esos recuerdos que tiene la gente y lo voy a poner por escrito, ¿verdad? Lo voy a poner por escrito para que nunca se nos olvide. Y entonces empiezan a investigar estos compositores de la Sagrada Escritura y se dan cuenta que hay muchas versiones a veces de la misma historia. Lo que ellos hacen es juntarlo, acomodarlo para ir constituyendo cada uno de los libros que tiene la Sagrada Escritura. Y ayer, por ejemplo, analizábamos un poco acerca de quiénes son los autores de algunos libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Espero que se acuerden. Por ejemplo, decíamos que David es autor de la mayoría de los salmos, ¿no?
Decíamos que Salomón, por ejemplo, escribió el libro de los Proverbios, de Joeler. También decíamos que ¿se acuerdan ustedes que el Pentateuco tiene 4 tradiciones o 4 versiones que se fueron empalmando para que ahí se tuviera lo que hoy conocemos como el Pentateuco? Y también hablábamos, por ejemplo, de Isaías, que se trata de 3 autores distintos, no de uno solo. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Pues para que cuando nosotros nos acerquemos a una cita bíblica, nos demos cuenta de en qué contexto se ubica esa cita bíblica, ¿no? Y que detrás de una cita hay todo un contexto, hay toda una historia, hay un autor que quiso expresar algo, pero lo más importante es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque ayer, por ejemplo, quedamos con la idea de que alguien escribió el texto, alguien escribió lo que escuchó, alguien escribió incluso lo que vio, o los profetas, por ejemplo, escribieron el mensaje que recibieron de Dios, ¿sí? Pero, ¿por qué lo escribieron? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué lo escribieron? ¿Quién los mandó? ¿Qué podemos contestar ahí? A ver, ¿quién mandó a esas personas a que escribieran lo que escribieron? ¿Quién se los pidió? ¿Por qué lo hicieron? ¿Se imaginan ustedes que desde hace 10,000 años tenemos textos del Pentateuco en nuestras Biblias, en nuestras Sagradas Escrituras? Llevan más de 10,000 años esos textos y los tenemos todavía. ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué opinan? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿O por qué? ¿Quién se los pidió? ¿O simplemente un día estaban durmiendo y de repente soñaron y dijeron, ay, hoy me levanté con ganas de escribir algo acerca de Dios? Y entonces tomaron una pluma, tomaron tinta y empezaron a escribir lo que sabían. ¿Fue así? No, fue algo más espiritual. Por eso el día de hoy podemos decir que nuestro tema es un poco, bueno, es muy espiritual. ¿Vale? Déjenme ver, díganme por favor si ahí ven la presentación. Ya la ven, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos que el tema del día de hoy es la inspiración de la Sagrada Escritura. O sea, ayer vimos un poquito acerca de los autores, un poquito acerca de los compositores de los... Pero entonces la pregunta que hoy nos vamos a hacer es ¿por qué escribieron? Y entonces vamos a tratar de responderlo a través de preguntas sencillas. Primero vamos a ver qué es inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Vale? Nosotros utilizamos este texto, esta palabra cuando decimos me siento inspirado o inspirada. ¿Cuándo usamos esta expresión? ¿Cuándo decimos que alguien se siente inspirado o inspirada? ¿Ustedes se han sentido inspirados a hacer algo o inspiradas? ¿Qué se siente cuando alguien está inspirado o inspirada? Ganas de realizar las cosas. No estás de flojo. Ay, a Pues ver, se siente unas ganas, se siente como que unas ganas de realizar algo, ajá, de hacer las cosas, ajá, como que un gusto, ¿no? Unas ideas que salen, que se exacto. siente. Muy bien, se siente como un impulso, ¿no? Como un impulso interior Ajá. que te lleva y te conduce y te orienta, te avienta a hacer como ciertas cosas, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Ustedes se han sentido inspirados? ¿Alguien se ha sentido inspirado? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del amor, porque ahí es donde nos llega más la inspiración, ¿no? Todos ustedes y yo alguna vez nos hemos enamorado y seguramente muchos de ustedes todavía están enamorados de sus viejitos, sus viejitas, ¿no? Y sienten, ¿se acuerdan ustedes cuando eran novios, por ejemplo? Que sentíamos o cuando nos estábamos conociendo, cuando estábamos o estamos tal vez enamorados, ¿no?
sentimos que todo el cuerpo se mueve, o sea, incluso fisiológicamente hay reacciones. Sí existen las maripositas en el estómago, ¿no? Sí existen esas reacciones internas que nos dan emoción, que nos generan emoción por una persona. Y entonces de repente decimos, ay, es que a mí no se me ocurre nada, yo no soy creativo, yo no escribo poemas, y no se me da el hacer cartitas, ¿no? En fin, tantas cosas. Y de repente dices, ay, pero como estoy enamorado, hoy me inspiré y escribí poemas. ¿A poco no? ¿Alguno de ustedes, o la mayoría de ustedes, por ejemplo, alguna vez han escrito un poema para su amado o su amado, ¿no? Pero no son poetas, ¿no? No son poetas, pero alguna vez se sintieron inspirados y dijeron, ay, como que esto rima, le voy a dedicar a mi amada, o le voy a dedicar a mi amado. Y entonces a eso le llamamos inspiración. O sea, cuando tú tienes ese impulso, por así decirlo, esa ocurrencia, cuando sientes que algo adentro te mueve para hacer una cosa, y entonces dices, me siento inspirado, voy a trabajar, estoy con ánimo, quiero trabajar, quiero hacerlo de la mejor manera. No, hoy me siento inspirado a escribir algo, hoy me siento inspirado a dar una buena reflexión como ministro en mi celebración, o a dar una buena catequesis a mis niños, o a hacer una obra de caridad. Hoy tengo el ánimo, tengo el entusiasmo, ¿va? Eso es la inspiración. Ahora vamos a ver qué entendemos por inspiración en la Sagrada Escritura. Es algo semejante. Aquí les pongo el concepto. Por inspiración de la Sagrada Escritura, entendemos aquella luz, aquella fuerza del Espíritu de Dios, perdón, del Espíritu Santo, que comunica a una persona Ah, sí. para que ponga por escrito todo y solo aquello que él quiere. ¿Sí? O sea, ¿quién impulsó al autor de los textos sagrados, de la Sagrada Escritura? ¿Quién lo impulsó a escribir? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Vale? Nosotros creemos por fe que Dios, a través del Espíritu, aunque ahorita vamos a ver que realmente es Dios en su totalidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios comunica a los autores, quienes son santos, quienes son hombres de fe, quienes tienen probidad moral. No es cualquier persona tampoco, es cualquier campesino, no es cualquier trabajador, no es cualquier pescador, hablando de allá de las tierras santas, no es cualquier joven, no es cualquier señor, es una persona santa, es una persona grata a Dios, que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios le da esa fuerza, le inspira a esa persona y le anima a poner por escrito todo y solo aquello que Dios quiere que se escriba. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de inspiración, reconocemos que hay una persona, no sé, vamos a ponerle nombre, vamos a pensar que es Don Pancho, ¿no? Que es David, que es Carmen, que es Don Gabriel, que es quien sea, una persona normal, común, pero que de alguna manera, por su fe, se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios le comunica a él que ponga por escrito ciertas cosas que Dios quiere que se pongan. ¿Vale? Y entonces ahí, ojo, miren lo que dice aquí. Esto es algo que yo quiero decir, que yo quiero que quede bien claro, porque en todo el proceso actúa el Espíritu de Dios. En todo el proceso. Ojo, no solo en el redactor último de un libro, o sea, no solo en quien escribió el libro, sino
en todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron para la puesta por escrito de un determinado libro bíblico. O sea, en un término bastante coloquial, es como decir, como ese dicho que dice, no peca solo el que mata la vaca, sino que le agarra la pata, ¿no? Digo, es un término coloquial, no tiene mucho que ver, pero es una expresión para decir que no solo el que mató la vaca es el culpable, sino también quien le ayudó. Aquí podemos decir, no solo está inspirado quien redactó la versión final del libro, sino todas aquellas personas que intervinieron para que ese libro se fuera consolidado como un libro sagrado. O sea, por ejemplo, lo que ayer decíamos, hay 4 versiones del Pentateuco que están integradas en los textos sagrados. Entonces, son autores sagrados inspirados por el Espíritu Santo, tanto quienes escribieron cada una de las versiones del Pentateuco, como quien los unió y los integró en una versión final que se le llama la ley o la Torah. ¿Sí me explico? Todos fueron inspirados por Dios. O sea, no fue una mera ocurrencia de una persona que no tenía nada que hacer, que de repente se le ocurrió hacer algo, ¿no? Sino es Dios mismo quien mueve a esa persona para que haga algo, para que escriba algo, o para que integre las diferentes versiones de un escrito y se consolide así lo que nosotros conocemos como un libro sagrado. ¿Sí me explico? No es una obra humana, porque hay muchísimos libros, muchísimos, y muchísimos libros hablan de Dios. Hay muchos libros que hablan de Dios. Incluso los judíos no solo tenían los textos de la ley, tenían muchísimos otros textos que explicaban la ley, pero no se consideran inspirados todos los libros. Porque acuérdense que Dios, a través de su espíritu, inspira solo lo que Él quiere que se comunique a través de un texto escrito. ¿Va? Entonces nosotros, como católicos, según la fe, tenemos por santos e inspirados los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que entran dentro de lo que nosotros llamamos el canon. El canon. ¿Qué es el canon? Lo vamos a ver mañana, en el tema de mañana. ¿Qué es el canon? El canon, te los voy a adelantar, es el conjunto de libros aceptados por la iglesia como inspirados por Dios. O sea, puede haber muchísimos libros que hablan de Dios. Es más, no crean que solo hay 4 evangelios. Hay más evangelios. Está el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, recientemente encontrado. Hay diferentes evangelios. Muchos apóstoles tienen evangelios, pero no todos son inspirados. No consideramos que todos sean inspirados. Nosotros consideramos que solo son inspirados 4. El que escribió Mateo, el que escribió Marcos, el que escribió Lucas y el que escribió Juan, o la escuela de Juan. Y todos los demás evangelios que existen son considerados apócrifos. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver cuál es el criterio para definir que un libro es inspirado, por tanto es canónico, y un libro que no es inspirado, por tanto, apócrifo. Así se le llama. Hay muchos libros apócrifos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que ellos descubrieron que detrás de los textos estaba Dios mismo como autor de esas páginas. Y a eso le llamamos inspiración divina. O sea, el autor, les repito, no se levantó de muchas ganas y dijo, hoy quiero escribir cosas de Dios. No, sino que es el Espíritu quien inspira para que esa persona ponga por escrito lo que Dios quiere comunicar a los demás a través de un texto sagrado. Y a eso se llama inspiración divina. ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda? ¿Sí queda esto?
Sí. Vale, muy bien. Me anda persiguiendo un zancudito que hoy ya me está haciendo mucho daño, pero no se quiere ir. Perdón si manoteo por ahí. Ok, entonces, eh, vamos a ver que cómo Dios no solo, o sea, el Espíritu de Dios, Dios mismo, inspira muchas cosas que ocurren en la historia de la salvación. Y el Espíritu de Dios sigue inspirando muchas cosas hoy en día. Eso es lo valioso y lo maravilloso de la fe, que nosotros podemos describir y descubrir en todo lo que pasa en la iglesia, la inspiración del Espíritu Santo. Mi ¿Vale? sobrina de... Por ejemplo, aquí podemos hablar de 3 momentos en lo que Dios inspira que algo suceda. Por ejemplo, tenemos un momento que es cuando, Inspira a Dios. ¿Cómo inspira? cuando Dios inspira, aquí en el número 1, Dios inspira al pueblo de Israel sus deseos de vivir, de luchar y de encontrarse con él. Para el pueblo, tanto Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Amós, Isaías, Ezequiel, Jeremías y todos los profetas se convirtieron en fuente de inspiración para su vida. Pues ellos veían un profeta y en el profeta encontraban el motivo de su inspiración para acercarse a Dios y para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. También en el número 2 vemos cómo Dios inspiró en el hablar y en el transmitir. Es decir, aunque hubo protagonistas que no hayan escrito, hubo personas que no escribieron, el pueblo habló por tradición oral, lo guardó en su memoria y lo transmitió de generación en generación, conservando con fidelidad todo lo que les habían contado acerca Sí. de los eventos bíblicos, lo que ayer veíamos. Y es Dios quien inspira, es Dios quien inspira a que no se les olvide, a que lo cuenten una y otra vez a sus hijos, a sus nietos, para que se acuerden de esas hazañas que Dios ha realizado por su pueblo. Y en tercer lugar, Dios inspiró a escribir. Él movió la voluntad porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de entrar en la voluntad de las personas y de hacer que ciertas personas sientan ese deseo de escribir lo que recibieron por un mensaje inspirado. Y entonces ellos sienten la inspiración, sienten el deseo, sienten el ánimo de escribirlo y redactan la vida del pueblo y el mensaje liberador de Dios. O sea, el autor sagrado es una persona inspirada por el Espíritu Santo. Y a ese autor sagrado le vamos a llamar agiógrafo. ¿Cómo? Agiógrafo. Agiógrafo. Aquí poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas palabritas en griego, porque acuérdense que mucho de la Sagrada Escritura tiene influencia griega, en lengua griega. Y entonces, el agiógrafo. ¿Quién es un agiógrafo? La palabra agiógrafo en griego se refiere al autor sagrado, ¿sí? Al autor sagrado. O sea, a la persona que se dejó inspirar por el Espíritu Santo para poner por escrito el mensaje divino. Ese es un agiógrafo. Entonces, los agiógrafos son todos los autores y los escritores de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son autores sagrados, lo que significa agiógrafo. Pues porque pusieron por escrito, más bien se dejaron inspirar por el Espíritu Santo para poner por escrito en colaboración con Dios, quien es el autor principal. Ojo, el autor principal de los textos de la Sagrada Escritura es Dios. Y Dios inspiró a algunas personas, a los agiógrafos, para que colaboraran con él y le ayudaran a poner por escrito
lo que Dios quiere comunicar. ¿Sí? Y entonces, estas personas escribieron, pero aquí viene algo muy importante. O sea, no crean que Dios puso de acuerdo a todos los agiógrafos y les dijo, a ver, voy a inspirar a 73 personas o más, 80 personas, para que escriban lo que saben de las cosas de Dios y mi mensaje. Y ya una vez que lo escribieron, entonces ya que lo junten todo en un librote enorme que es la Sagrada Escritura, así de gruesota y de grandota. No, no fue así. Acuérdense que ayer veíamos el tiempo. Estamos hablando de 10,000 años de distancia entre un texto, el primero que se escribe y el último que se escribe. O sea, fue muchísimo tiempo. Dios fue inspirando en diferentes momentos a diferentes personas a escribir los textos de la Sagrada Escritura. Y aquí vienen los embates del tiempo. ¿Qué hacemos nosotros con, por ejemplo, vamos a pensarlo ahorita, qué hacemos nosotros con nuestros libritos, con nuestras notas? Las vamos guardando. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros ya tenemos libros, ya tenemos bibliotecas, ya tenemos libreros, un espacio donde se pueden conservar los libros, ¿verdad? Pero antes que no había eso, pues alguien tenía un texto y pues ahí lo ponía en su casa, ahí lo ponía donde guardan su ropa, donde guardan sus cosas, si se tenía que ir a otro lugar, ahí va el texto con ellos. Y entonces, pues de repente ese texto empieza a sufrir la decadencia del tiempo y se va deteriorando el papel, se va borrando el texto, la tinta que escribió el texto, ¿sí? A lo mejor ocurrió algún accidente, se cayó el papel, se dañó, se manchó. Pudieron ocurrir muchísimos accidentes, porque esos textos estaban escritos y estaban entre el pueblo. Entonces, de repente, Dios inspira a otra persona para que diga, pues recolecta todos esos textos y únelos en un libro. Y entonces, esa persona, que podemos decir es el compositor, recolecta toda la información, recolecta todos los fragmentos de textos sagrados y los une y los va integrando en lo que se conoce como un libro. Y a veces, por ejemplo, ayer veíamos que a veces un libro está integrado por diferentes versiones. No sé, el profeta Isaías, pues todos se pusieron Isaías, pero pues todos se pusieron Isaías, aunque hoy sabemos que no era uno solo, sino eran tres personas que se llamaron a sí mismos Isaías. Y entonces el que compuso dijo, pues todos dicen Isaías, pues son el mismo, y lo puso junto. Ya cuando nosotros estudiamos el texto decimos, aquí hay tres personas, no es uno. Pero eso ya lo conocemos hasta después. Entonces San Jerónimo fue el primero que utiliza esta expresión, el de agiógrafo, ¿sí? Ojo con lo que aquí les estoy poniendo. Los agiógrafos son instrumentos vivos, instrumentos libres, instrumentos racionales de Dios para redactar los libros sagrados. O sea, son instrumentos. Permítame un segundo, permítame. Ok, entonces sí va quedando claro, sí vamos bien, o sea, son instrumentos de Dios, instrumentos para escribir los libros sagrados. ¿Vale? Geógrafo. Agiógrafo. Ok, entonces no se les olvide esta palabrita. El autor sagrado, el que escribió los fragmentos de la Sagrada Escritura, se llama agiógrafo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ya después los padres de la iglesia, que son los primeros en referir a estos estudios de la Sagrada Escritura y de los agiógrafos, ellos dicen estos puntos que son muy profundos. Dicen, es Dios quien dicta. Dios dicta. Dios dice los libros sagrados. ¿Sí? Por tanto, es Dios el autor. Incluso es Dios el escritor.
¿Y el agiógrafo dónde queda? Pues el agiógrafo, como dijimos hace un momento, es instrumento de Dios para que Dios ponga por escrito lo que Él quiere comunicar. Es decir, el libro sagrado es de Dios y del agiógrafo como instrumento. El libro sagrado es inspirado, tiene a Dios por autor. Por eso nosotros decimos con toda razón, cuando leemos un texto sagrado, ¿cómo decimos al final? Palabra de Dios. No decimos palabra de David, palabra de Salomón, palabra del profeta Moisés, palabra de Elías, palabra del agiógrafo. No decimos así, decimos palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el autor principal. Es Dios el que habla. Es Dios el que se está comunicando con nosotros. Y para hacerlo utilizó a este instrumento que es una persona común al que nosotros llamamos agiógrafo. ¿Sí? Todos son autores, el agiógrafo y también Dios. Pero es el Espíritu el que dicta, el que dice, el autor o escritor de los textos sagrados. Muy bien. Bueno, y entonces, por ejemplo, pues, que ya con esto, ¿qué dice? Un segundo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces nada más quería que termináramos con, bueno, esta parte del agiógrafo. Quería que lo termináramos con esta lecturita de la Constitución Dogmática Dei Verbum. ¿Se acuerdan ustedes que la Dei Verbum es una constitución dogmática, es un documento del Concilio Vaticano II? En el versículo, perdón, en el número 11 de esta constitución dogmática del Concilio Vaticano II, si ustedes lo tienen, porque seguramente lo tienen, el Vaticano II, ahí van a buscar Dei Verbum. Y en el número 11, ahí dice todo lo que hoy les expliqué. Lo voy a leer para que vean ustedes que esto que yo les estoy diciendo no es invento mío, no es una idea que a mí se me ocurrió, sino más bien es lo que la Iglesia cree y profesa. Y entonces en este concilio, en esta constitución dogmática dice, las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Pues como lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
y equipado para toda obra buena. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Toda la escritura está inspirada por Dios y se usa para enseñar, para arguir. ¿Qué es arguir? Arguir es dar razones, es convencer, argumentar, para corregir y para educar en la justicia a fin de que seamos perfectos en toda obra buena. Eso es lo que dice la Constitución Dogmática de Verbum del Concilio Vaticano II en el número 11. Es decir, Concilio Vaticano II pues es doctrina, pues dogmático, pues es doctrina, es lo que la Iglesia cree. Y eso que la Iglesia cree es lo que yo les he compartido en esta ocasión. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna idea que quieran expresar? ¿Qué les parece? ¿Claro como el agua o no tanto? Serios. Los veo. Sí, algún comentario, sí queda claro, ¿no? Sí está como que, claro, pues el mensaje de la inspiración, ¿verdad? Ok, bueno, tenemos que distinguir, porque una cosa es la inspiración y otra cosa es la interpretación, ¿de acuerdo? Una cosa es la inspiración y otra cosa muy distinta es la interpretación. A ver, la inspiración dijimos que es la acción del Espíritu Santo que impulsa a los agiógrafos a escribir la palabra de Dios. Queda claro, ¿verdad? Eso es inspiración. Es la acción del Espíritu de Dios que impulsa a algunos hombres, que les llamamos agiógrafos, para que pongan por escrito lo que Dios quiere. Eso es inspiración. ¿Vale? Ahora, ¿qué creen ustedes que sea interpretación? ¿Qué será? ¿A qué les suena? ¿O qué es la palabra interpretación? ¿Qué es interpretar? ¿A qué les suena la palabra interpretar? A ver, ¿qué opinan? Don Ascensión, ¿usted a qué le suena la palabra interpretar? Yo no entiendo de qué manera. ¿Quién habla? Esta vez extender las cosas. Ya no está Don Ascensión. Sí, pero tiene el micrófono silenciado. Ahí está. Aquí estoy, profe. Interpretar, pues, es como meditar, ¿no? Como, ya mero viene a ser como meditar. Bueno, para mí así la entiendo. No sé si esté yo bien. Ok, ahorita lo aclaramos, no se preocupe. A ver, doña Mari, que hoy está muy seria. ¿Qué dijimos? Yo solo entiendo como que explicar. No sé si se escucha su micrófono. Sí se escucha. ¿Y qué Pues es? aquí comentamos Ajá, sí. equipo que sería como que explicar. Exacto. Muy bien. Explicar. Explicar para conocer una cosa. Descubrir el verdadero significado de una cosa. Eso es interpretar. Por ejemplo, miren, voy a usar un ejemplo cotidiano para que ustedes me entiendan. Miren qué tengo acá. Esta es una cartera. Está bien bonita, ¿verdad? Es mi cartera. ¿Mm? Pero es artesanal. Fue hecha por un artesano otomí.
está hecho de Shakira. Todo esto es Shakira. Es un forro de Shakira. Ustedes saben que la Shakira pues son bolitas como de plástico muy finas. Y pues miren, o sea, es una cartera. Aquí están los billetotes, ¿no? Bueno, los billetitos de 20 pesos. Y aquí está fíjense, la imagen. Está hecho bolita por bolita, punto por punto. Y está tan parejito. De los dos lados tiene la misma imagen, es simétrico. Tiene la misma flor, el mismo animalito, el mismo corazón, la misma espiga o milpa, mazorca, no sé qué sea. Ujú. Y entonces, el artesano que me lo dio me dijo, ¿qué te gustaría que tuviera tu cartera? Porque yo le pedí, le digo, oye, ¿me puedes hacer una cartera de Shakira? Y me dijo, sí, yo te la hago. ¿Qué te gustaría que tuviera? Y le dije, yo quiero que tenga un principio dual, o sea, que tenga de los dos lados la misma cosa. Y que tenga, pues justamente un venado, porque el venado es muy significativo para mí, que tenga una flor y luego que tenga una espiga con forma de mazorca y un corazón, ¿no? Y entonces ya yo le dije solamente eso y él hizo esto. Esta es su obra de arte. Si yo ahorita, si ustedes ven una cartera como esta en cualquier lugar, van a decir, ah, pues qué bonita, ¿no? Pero esta cartera tiene un significado profundo para el artesano y para mí, porque yo le pedí este diseño. Yo le pedí que fuera así, porque este diseño representa algo para mí. Y para él también, porque este es su trabajo. Y hay muchos detalles que le puso, por ejemplo, los pétalos de la flor, el corazón acá, otro corazón aquí en medio, los 3 puntos del venadito, en fin, él también le puso de su parte. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo con esta cartera? Para que ustedes comprendan el verdadero significado, yo se los tendría que explicar y les tendría que decir, miren, esto significa el venado, esto significa la flor, esto significa esta imagen que es una mazorca, una espiga, esto significa el corazón, esto significan los 3 puntos. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Les estoy explicando para que ustedes comprendan el significado verdadero de ese objeto. Y entonces, muchas veces nosotros hemos pedido explicaciones. Por ejemplo, decimos, hay una pintura muy bonita. ¿Qué significa? Porque no le entiendo. Y entonces, por ejemplo, el arte necesita interpretación. Porque ustedes ven una imagen, por ejemplo, en sus capillas, ¿no? Que hay muchas imágenes pintadas o muchas obras de arte. No sé, por ejemplo, ven a Picasso, que Picasso no era un pintor, pero no veía, era ciego. Y aún así, siendo ciego, pintaba, y sus obras valen millones de pesos, ¿eh? Uno de los autores más importantes de la pintura universal es Picasso. Y cada una de sus pinturas tiene un significado. Si tú quieres saber lo que Picasso quiso comunicar, tienes que interpretar su obra de arte. Te tienes que acercar a la obra y tienes que preguntarte cuál es el significado, cuál es el sentido de esa obra de arte. ¿Qué significa? Entonces, eso es interpretar. Ahora, si nosotros lo pasamos a la Sagrada Escritura, interpretar la Sagrada Escritura quiere decir que tú quieres conocer el significado profundo del texto sagrado. Tú quieres descubrir el verdadero sentido del texto sagrado. Y entonces ahí, fíjense la diferencia, porque ahí ya no entra la inspiración de Dios, sino el deseo tuyo de comprender qué dice el texto sagrado. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo escribieron así? Vamos a poner algunos ejemplos. Voy a poner porque hay diferentes modos de acercarnos a la Sagrada Escritura. A eso se le llama interpretación. Muchos modos.
de acercarnos a la Sagrada Escritura. Miren. Y esto que les voy a decir, ojo también, no se los digo yo, no se los dice la ciencia, lo dice el mismo Vaticano, la misma Santa Sede, a través de un dicasterio que tiene para la interpretación de las Sagradas Escrituras, que es el dicasterio para el culto divino, la disciplina de los sacramentos y el dicasterio para la doctrina de la fe. Son como diferentes oficinas que existen en Roma, en el Vaticano, y que van emitiendo las directrices de lo que nosotros debemos creer. O sea, esto ni siquiera es científico, por así decirlo, sino es una apreciación o es una postura que tiene la Iglesia para decirnos, tú te puedes acercar al texto de la Sagrada Escritura por diferentes métodos y acercamientos. Es válido. O sea, tú puedes tomar un texto sagrado, una cita de la Biblia, y la puedes analizar por los modos que tú quieras, con tal de comprender su significado. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que ustedes comprendan esto? Porque esto quiere decir que nosotros no debemos tomar una cita al modo literal como le hacen nuestros hermanos separados, con mucho respeto para ellos, con todo respeto para ellos. ¿Ellos qué hacen? Ellos se aprenden una cita bíblica y te la repiten cuando te encuentran. Y entonces te la repiten y te dicen, es que así dijo la Biblia, así dice la Biblia, aquí dice, mira, aquí dice, te lo leo. Es más, saca tu Biblia y te lo voy a leer en tu Biblia. Y tú sacas tu Biblia, te leen la cita y te dicen, ya ves, aquí dice lo que te estoy diciendo. Y tú dices, no, pues sí, la Biblia lo dice. Entonces, por ejemplo, la cita que ellos siempre toman para hacernos sentir que nosotros estamos mal. ¿Cuál es la cita que siempre los protestantes toman para hacernos sentir que nosotros estamos equivocados en todo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Profe, Sí, alguna cita que más toman es la del Éxodo 20, parece que 2:20, ajá, algo parecido, donde habla de las imágenes. de las imágenes, así es, donde habla de las imágenes. Y entonces te sacan la cita y te dicen, mira, a ver, pásame tu Biblia, con tu Biblia. No te voy a enseñar la mía que tú dices que no está completa y que le falta. Saca tu Biblia y tú llevas tu Biblia. Aquí dice, no adorarás imagen ni te harás estatua de nada que exista en el cielo ni nada que exista en la tierra, porque eso a Dios le molesta y es pecado y todo. ¿Lo dice o no? No, sí lo dice. Ok, ahora asómate adentro de tu casa y observa cuántas imágenes tienes tú. ¿Estás o no estás faltándole al mandamiento de Dios? Y tú te bloqueas, porque te lo está argumentando con la Biblia, o sea, sí lo dice la Biblia. Entonces tú dices, no, pues sí. Entonces, reconoce que estás equivocado. Y aquí adelante dice, en otra cita dice, destruye todos tus ídolos, así como Moisés agarró y destruyó todos sus ídolos y los pateó y tiró el becerro de oro y lo destruyó. Haz lo mismo y arrepiéntete y acércate al Señor que es tu Salvador. Y entonces la gente que no está formada, pues no, pues sí tiene razón, o sea, realmente los católicos me han engañado, miren mi montón de santos, de imágenes, y aquí dice la Biblia que no, entonces voy y destruyo todo y me paso con ustedes, ¿no? ¿Qué faltó ahí a ese texto? Falta interpretación, ¿verdad? Porque sí, efectivamente la Biblia dice eso. La Sagrada Escritura dice eso, no adorarás imagen de algo que se mueva en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en ningún lado, porque eso es idolatría y a Dios no le gusta, sí, pero se está refiriendo en un contexto específico donde tenemos al pueblo de Israel adorando a Baal Peor, que es un dios de los filisteos, representado en un becerro de oro, ¿verdad? Los judíos son, hoy también los musulmanes, ¿verdad? Pero los judíos
son la religión, la única religión en el mundo, la primera religión en el mundo que no tiene representación alguna de Dios. Dios no se puede representar según los judíos, bajo ninguna circunstancia. O sea, los judíos no tienen imágenes de nada. Nosotros somos muy creativos. Hasta al Dios Padre lo representamos con un hombre de barba blanca, viejito, sentado en un trono, con un mundo en la mano. Pero ellos no. Para ellos Dios es irrepresentable, es innombrable, es inalcanzable. No existe nada que lo pueda abarcar. No existe algo tan solo que se pueda acercar a como es Él. Y entonces eso lo traen desde el Antiguo Testamento, desde que Moisés viene educando al pueblo y diciéndole, tu Dios no necesita ninguna representación, no necesita ninguna estatua, no necesita ninguna representación física. Pero nosotros como humanos necesitamos representaciones físicas, necesitamos signos, necesitamos símbolos. Y ahí es donde los judíos cayeron en ese pecado de decir, bueno, pues ese Dios que no vemos, que no conocemos, que no sentimos, que no tiene representación, pero ahí hay un toro que sí vemos, que sí sentimos, que al que sí se le ofrecen sacrificios, pues vamos a danzarle, ¿no? Y formamos parte de ese culto y nos postramos ante él porque lo estamos viendo y ya al verlo, pues eso nos da cierta confianza de que ahí está. Y por eso Dios se enoja con su pueblo. Dice, es que yo no puedo tener representación. Tú no puedes hacerte un ídolo, no puedes adorarlo. Pero eso no tiene nada que ver con el culto que nosotros tenemos a los santos. Porque el culto que nosotros tenemos a los santos no es de dioses. O sea, San José no es un dios. San Ignacio de Loyola no es un dios. Yo no veo a San José como un dios. No me postro ante él como un dios. O sea, San José, ni San Ignacio, ni Santa Rita, ni la Virgen María, ni nadie de ellos es un dios al modo del becerro de oro de los filisteos al que Moisés enojó tanto, agarró y lo tiró y lo destruyó. O sea, son cosas diferentes. ¿Sí me explico? Entonces, cuando viene el hermano separado, tú con toda la seguridad le puedes decir, sí, querido hermano, pero aquí está hablando de un contexto religioso de los filisteos, de un dios que es Baal, de un asunto totalmente distinto de hace más de 5,000 años, donde sí hay idolatría, donde Baal sí es un dios, y tú me lo estás tratando de aplicar a unas imágenes que no son dioses, ¿sí? Que no representan una divinidad, sino que son modelos de vida de mi fe cristiana. Entonces no es lo mismo. El culto que rindieron a Baal en el desierto no es el culto que yo le rindo a San José, a San Ignacio, a la Virgen María, a San Francisco, ni a ninguno de los santos. No es lo mismo, no se compara. ¿Vale? Pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sabemos? Cuando hay interpretación de la Sagrada Escritura. Y para eso, nosotros podemos ver que hay diferentes críticas al texto. O sea, diferentes modos de acercarnos al texto. Miren, por ejemplo, déjenme ver nada más aquí. Voy a poner un cuadro que lo resume todo. No está el cuadro. Ya me sale. Denme un segundito. Pero sí me van siguiendo en lo que estoy tratando de decirles. Para eso es la interpretación. Para que nosotros podamos conocer el sentido de la Sagrada Escritura. Y entonces, miren, ya, es que ya me salí, creo que ya no lo ven. Pero déjenme volver a proyectar. Ahí está. Ok, entonces, por ejemplo, miren, hay diferentes modos de acercarnos a los textos de la Sagrada Escritura para poder conocer su contenido y poder comprenderlo. Uno de ellos es la crítica textual. O sea, ¿qué es eso de la crítica textual? Si tú quieres conocer
Eso les decía, por ejemplo, ayer. Si tú quieres conocer el sentido verdadero de un texto de la Sagrada Escritura, tienes que acercarte más al texto original, teniendo en cuenta que ese texto original ha tenido por lo menos 4 traducciones. O sea, fue escrito en hebreo, y se acuerdan que de hebreo pasó del arameo y del hebreo pasó al griego. Griego. Y luego pasó al Latín. latín. Y luego ya pasó al español en nuestro caso. Estamos hablando de 3 traducciones. Entonces, en esas 3 traducciones se puede perder el significado de una palabra. Por ejemplo, yo ayer les hablaba del texto del profeta Ezequiel, donde hablaba de las cosas y del agua, por ejemplo. Pero también lo podemos entender, por ejemplo, con el Evangelio del domingo. Ustedes cuando leyeron la lectura en la misa, ¿cómo decía que Dios le dijo a esta mujer cananea? ¿Cómo le decían? Lo decía hasta con cariño. No es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los Perritos. perritos. Lo decía hasta con cariño, ¿no? Pero sería interesante, por ejemplo, ahí haciendo una crítica textual, yendo al texto original de ese evangelio para ver realmente qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer. O sea, cuál fue la expresión. Y miren, por ejemplo, yo les voy a poner aquí en la Biblia latín, en la Biblia de Jerusalén, y dice, usa también la expresión perritos, está en la versículo 26, estoy buscando la acá, permítanme un segundo. Pero fíjense lo que dice la Biblia de Jerusalén. Dice, Jesús afirma, o sea, no lo dice en el texto, es en la explicación que está dando del texto, la interpretación. Jesús debe dedicarse a la salvación de los judíos. Ellos son los hijos, los judíos, quienes son los destinatarios de Dios y de sus promesas. Jesús no vino a ocuparse de los paganos, como es la cananea. La cananea era una pagana. Porque a los ojos de los judíos, los paganos no eran más que perros. A ver, si yo tomo el texto del domingo y le doy una interpretación literal, yo digo, qué grosero Jesús. La verdad. Primero, ignora la cananea. No le hace caso. Y después de tanta insistencia, Jesús se voltea y le dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Imagínate que tú vas a ver a un obispo, a un sacerdote, o sea, un hombre de Dios, y te dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. O sea, te está diciendo perro. ¿No? Y tú dices, pues qué grosero, no puede ser. ¿Y eso qué es Jesús? Pero vamos a hacer una crítica textual. ¿Vale? Es decir, nos vamos a meter al texto y vamos a investigar por qué Jesús trata así a una cananea. Y entonces ya nos ponemos a investigar y decimos, a ver, ¿quiénes son los cananeos? Pues los cananeos no son judíos. No creen en Dios, no creen en Yahvé. Y acuérdense que los judíos, por su religión y por su forma de ser, ellos tienen este celo por Dios. Y todo aquel que no cree en Yahvé, que no cree en Dios, es un pagano. Y ellos rechazaban a los paganos. No convivían con los paganos, no saludaban a los paganos, no trataban a los paganos. ¿Por qué? Porque ellos eran tan aferrados a su Dios, a su ley, eran muy estrictos, muy apegados a la ley, de tal manera que si tú hablabas con alguien que no creía en tu Dios,
te manchaba, te hacía impuro. Y era una norma que no trataras con paganos. Era una norma de los judíos. Los judíos eran muy estrictos. No podías tratar con un pagano. Y Jesús en muchas ocasiones se acerca a los paganos. Por ejemplo, vamos a acordarnos de la samaritana. Acuérdense que entre los samaritanos y los judíos también había enemistad. Eran como dos pueblos que no se podían ni ver. Si aquí venía un samaritano y aquí venía un judío, el judío le cortaba la vuelta para no encontrarse con un samaritano. Porque el samaritano no era digno ni siquiera de encontrarse con un judío. Le tenía que cortar la vuelta. Era tanto el rechazo que se tenía. Y Jesús habla con una samaritana. Y no solo es una samaritana de pueblo, sino además es una mujer. Y entonces, si nosotros nos metemos a la crítica textual y analizamos el original, analizamos el texto bíblico, analizamos el contexto histórico, decimos, pues claro, una cananea con un judío no pueden tratarse, porque así era la cultura de ese entonces, ¿sí? Y entonces, cuando tú ya comprendes dónde está Canaán, por qué la mujer cananea viene a buscar a Jesús, o sea, qué atrevimiento también de ella, ¿no? Va a buscar a un judío. Pues Jesús por su cultura, por su forma, pues la trata así, pero además en el fondo está el principio de fe. Él estaba probando la fe de la cananea, ¿sí? Y esto que después va a ser anunciado por el apóstol Pablo. Él va a decir, ahora ya no eres judío y ya no eres griego, ni romano, ni de nada, porque ahora todos somos hijos de Dios. Hoy ya no existe para nosotros esa división, ya no existe ese rechazo, porque Jesús vino a unirnos en un solo cuerpo, en su cuerpo, que es la iglesia. Pero en aquel tiempo, pues no era así. En aquel tiempo era cananeo, no te hablo, no te trato, porque no somos iguales, porque tú no crees en Dios. Y entonces ahí, por así decirlo, de alguna manera se justifica el modo como Jesús trata a la mujer cananea. Pero además también vemos la parte humana de Jesús, porque él aún siendo judío, aún teniendo su cultura, aún teniendo sus creencias, aún teniendo su formación y su educación, después de ese rechazo, él se voltea y le dice, mujer, grande es tu fe. Y en ese momento su hija se cura. O sea, Jesús no rechazó al final a la cananea, solo la probando, estaba probando. Pero eso lo podemos saber cuando nos metemos al texto y cuando estudiamos y le hacemos una crítica textual, una crítica de la tradición, una crítica de la redacción, un análisis histórico para poder saber por qué ocurrió eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, también otra de crítica textual, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de María, que dicen los hermanos separados, María tuvo más hijos. ¿A poco? Sí, tuvo más hijos. Ahí dice la Biblia, ahí están tu madre y tus hermanos esperándote. ¿No? Pues sí, pero vamos al original, al texto original. Y vamos a ver cómo se traduce el término hermano. ¿Quién tradujo el término hermano? Y hoy lo entendemos nosotros como hermano carnal, hermano biológico. Y en el original no se refiere a un hermano biológico, se refiere a un pariente. Y un pariente puede ser un primo, puede ser un tío, no necesariamente un hermano biológico. Pero al traducirlo, pariente como hermano, pues hoy lo lees como hermano y dices, los hermanos de Jesús, pues entonces son hijos de María, por tanto María sí tuvo más hijos, por tanto María no es virgen, por tanto, y ya ahí haces tus conclusiones, ¿verdad? Pero realmente tenemos que hacer un análisis más claro, más cercano al texto, para poder identificar qué es lo que dice el texto, ¿sí? Eso es la crítica de la redacción, la que está aquí abajo, o sea, es ver los cambios, las modificaciones que ha tenido el texto, que ha sufrido el texto, sobre todo por las traducciones. Ayer, por ejemplo, veíamos el caso del Salmo 50. ¿Se acuerdan que les decía que como que se contradecían? Y justamente
Esa es la crítica literaria, porque los textos de la Sagrada Escritura tienen un estilo de escritura, un estilo de redacción al que se llama crítica literaria. Entonces, por ejemplo, ustedes leen un salmo hoy en día, leen un salmo y pues no le encuentran mucha rima, o sí, a veces ni los pueden cantar en misa, ¿verdad? No le encuentran la rima, no le encuentran la forma. ¿Pero por qué no? Porque está traducido al español. Muchos de los salmos seguían el orden alefático o alfabético, por así decirlo, del alfabeto hebreo. O sea, cada estrofa o cada línea o cada verso en algunos casos iniciaba con una letra del alefato hebreo. Y la primera letra del alefato hebreo era el alef. Entonces estaba alef y con esa iniciaba, con una palabra de la A, por así decirlo, iniciaba el primer verso. Y el segundo verso iniciaba con la siguiente letra del alefato. Y claro, cuando lo traducimos, pues ¿cómo vamos a traducir? O sea, ya no se puede, porque nuestra traducción no empieza con la misma letra del hebreo. Y entonces cuando nosotros traducimos, es ahí donde se desajusta el salmo y donde decimos, ay, no me da la voz. Aquí, ¿por qué tiene una cadencia? ¿Por qué tiene un renglón de más? ¿Por qué? Todos los salmos se cantaban allá en Israel, entre los judíos, todos se cantaban. Pero hoy te cuesta, porque hay una traducción de por medio. Y entonces ahí es donde nosotros hacemos la crítica literaria. Decimos, bueno, es un estilo de escritura. Hay salmos, hay cánticos, hay textos narrativos, hay textos históricos. Hay una serie de textos que solamente se refieren a acontecimientos históricos en la Sagrada Escritura, ¿vale? Pero todo eso lo vamos a saber cuando nosotros nos acercamos para interpretar la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este análisis narrativo nos cuenta cómo se narra una historia, cómo se cuenta una historia. ¿Qué valores, por ejemplo, en el caso de Jesús, por qué hablaba en parábolas? Ese es un estilo literario, la parábola, el significado de las palabras también, etcétera, ¿no? Ya no me voy a detener tanto porque sí necesitamos como solamente saber que hay diferentes maneras de acercarnos, pero sobre todo hay una que es el significado histórico. Miren, aquí tenía yo el documento de la Santa Sede que justamente habla de esa interpretación de la Sagrada Escritura. Y entonces, quien interpreta la interpretación de la Sagrada Escritura se le llama exégeta. Y al que interpreta se le llama exégeta. Y la actividad realizada para interpretar un texto se le llama exégesis. O sea, lo que ahorita hicimos así rápidamente, porque no es muy profesional, ¿verdad? Necesitamos ir al texto griego. Ahí tengo mi Biblia griega, ¿eh? No sé si aquí o en mi biblioteca de arriba. Arriba tengo todo un cuarto lleno de libros. Y ahí tengo la Biblia griega. Y cuando yo tengo una duda, voy a la Biblia griega y analizo y digo, ya entendí. O sea, esta es la palabra. Entonces ya investigo la palabra en griego y me doy cuenta del significado que tiene ese texto. No tengo la Biblia en latín, la Vulgata, esa sí no la tengo, está muy cara. No he podido comprarla, pero la del griego sí. Digo, no es para decirles que ustedes aprendan griego, ¿verdad? Y vayan a buscar las palabras en griego, porque pues nos va a costar mucho. Bueno, sí se puede, ¿por qué no? Pero que ustedes sepan que para interpretar un texto de la Sagrada Escritura debemos hacer su análisis histórico profundo. Fíjense bien, les voy a poner este último ejemplo porque este ejemplo a mí me llena mucho de curiosidad. Dijimos que los judíos aceptan a los paganos, ¿sí o no? No. No, para nada, pero ni de broma.
Los judíos no aceptan a los paganos para nada, ni de broma. Ni siquiera se acercan a ellos. Es más bien un pagano y así de, no me hace cuerpo, me va a dejar impuro. Ok, pues resulta que cuando un pagano entraba al templo, pues quedaba impuro. Y entonces tenía que haber toda una serie de ritos para purificarse, porque tú quedabas impuro por haber tratado con un pagano, por haberte encontrado con un pagano, por haber saludado a un pagano, quedabas impuro. Bueno, acuérdense que una vez, bueno, en 2 veces, pero ahorita vamos a hablar de una vez, los babilonios llegaron a Jerusalén, llegaron a Israel, a Judea, y se llevaron a los judíos al destierro. Se los llevaron, ¿sí se acuerdan? Ya les había contado esto, lo que se llama el destierro. Vienen y te sacan de tu casa, te sacan de tu pueblo y te llevan a otro lugar que tú no conoces a vivir, para que dejes libre tu pueblo, tu casa y todo lo que tienes. Y entonces llegan los babilonios y queman el templo, lo destruyen. Imagínense lo que sintió el judío. Es como si tú vieras que gente extraña que no cree en tu Dios, que no cree en Jesús, entra a tu iglesia, tira a tus santos, quema tus objetos sagrados y luego entra a tu sagrario, agarra el sagrario y lo bota en el piso y tira las formas sagradas, consagradas de la Eucaristía. ¿Qué sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si lo estás viendo y no puedes hacer nada? Imagínense, pues así pasó con los judíos. Cuando fueron desterrados, destruyeron su templo. El templo fue destruido 3 veces, 2 veces. La primera vez por los asirios y lo reconstruyó, se fue reconstruido. Después por los babilonios y también fue reconstruido. El templo que conoció Jesús no fue el primero. Acuérdense que el primer templo fue el de Salomón. El rey Salomón construyó el primer templo. Ese fue destruido por los enemigos, por un pueblo enemigo. Y cuando los judíos regresaron del primer destierro, reconstruyen el templo. Y fue el templo que conoció Jesús. Ese también tuvo que ver mucho Herodes, el Grande. Él reconstruyó gran parte del templo. Y ese segundo templo que conoció Jesús fue destruido otra vez por los romanos. ¿Y fue reconstruido? Ya no. Lo único que tenemos hoy, la única evidencia arqueológica, es el Muro de las Lamentaciones que está en Jerusalén. Ahí ustedes busquen en internet el Muro de las Lamentaciones y van a ver una pared enorme que es el único muro que queda del templo que conoció Jesús. Todo lo demás fue destruido, reconstruido en casas, en museos. Bueno, resulta que cuando cuando los judíos estaban en el destierro, de repente el profeta Isaías, el segundo Isaías, en el capítulo 45, Isaías 45, escuchen bien esto, se van a sorprender. Los judíos están en Babilonia, están desterrados, están sufriendo, se están arrepintiendo de no haber cumplido las promesas y los mandamientos del Señor. Están sufriendo mucho y están pidiéndole a Dios que se apiade de ellos y que los haga volver a su tierra. Y entonces aparece Isaías y les da un mensaje de esperanza. Les dice, a ver, ¿por qué están aquí, judíos? Porque desobedecieron los mandamientos de Dios. Pero ¿qué creen? Les traigo un mensaje de esperanza. Dios los va a regresar a su tierra, a su pueblo. Y todos los judíos, hey, sí, muy bien, gracias a Dios, nos escuchó, nos va a regresar. Ah, y entonces Isaías les dice esto, Isaías 45. Fíjense lo que dice. Isaías les dijo, esto dice Yahvé a su ungido.
Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones, a de ceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes, y que no se le resistan los portones. Yo marcharé delante de ti, le está diciendo a Ciro, iré allanándote las pendientes, quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y te daré las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, al que te llama por tu nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he concedido este honor, aunque tú no me conozcas. Ay, esta cita a mí no sé, me conmueve. ¿Quién es Ciro? Para poder comprender este texto, tenemos que investigar quién es Ciro. ¿Vale? Y entonces nos vamos a dar cuenta que Ciro sí existió. ¿Y quién creen que es? Es un rey persa. ¿Sí? Pagano, por cierto. No tenía nada que ver con los judíos. Totalmente pagano. Por eso Dios le dice, aunque tú no me conozcas, yo te he elegido. Pero aquí viene una palabra clave. Isaías 45. Esto dice Yahvé a tu ungido, a su ungido, a Ciro. ¿Quién es el ungido? El Mesías. El Mesías era el ungido, el libertador. Entonces, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Dios elige a un rey pagano? ¿No se supone que el pueblo de Israel no tiene ningún vínculo con los paganos? Ah, pero Dios eligió a un rey pagano, Ciro. Y le dijo a Ciro, yo te elijo a ti, le dice a través del profeta Isaías, yo te elijo a ti para que tú liberes a mi pueblo. Tú no me conoces, pero yo soy Yahvé, el Dios de Israel. Y entonces yo iré delante de ti, te voy a entregar todas las naciones, te someteré a todos los pueblos, te concederé ese honor, te iré allanando los pendientes, quebraré todos los batientes ante ti, romperé todos los cerrojos de hierro. Es decir, Dios eligió a un rey pagano y lo apoya y va delante de él para liberar a su pueblo. Es ungido, su Mesías, en otras palabras. ¿Vale? Pero claro, si nosotros leemos el texto así rapidísimo, esto dice que había ungido Ciro. Ah, no, pues sí, Ciro fue el ungido y luego, pero todo lo que hay detrás, el rey persa Ciro, y Ciro existió en la historia, ¿eh? Él fue muy famoso porque fue un gran rey, un gran conquistador, pero además fue una de las personas que tuvo mucho que ver con los derechos humanos, dejó escrito las tablillas de los derechos humanos. Hay mucha historia respecto de Ciro, o sea, es muy conocido en la historia antigua, y a él Dios lo elige para liberar a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Nuevamente, que nosotros debemos hacer, debemos acercarnos al texto para interpretarlo. Y cuando nosotros lo interpretamos, cuando nosotros comprendemos su sentido, su historia, la forma en que se escribió y todos los detalles que rodean al texto, estamos haciendo exégesis. Y la exégesis es interpretar la Sagrada Escritura para poder conocer su sentido más profundo. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, ya más un último detallito. Ustedes han escuchado esta cita del Evangelio que dice, la del rico que se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Sí lo han escuchado, va? ¿Y qué le dice el Señor? Deja todo, entrega todos tus bienes a los pobres y luego ven y sigue. Y él se fue triste porque no quería, ¿no? No quería, dejar sus posesiones. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice Jesús? Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Vale? Y entonces nosotros decimos, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo? Un camellote, o sea, un animalote grande, entrar por el ojo de una aguja. O sea, como que no nos suena lógico, ¿ah? Una aguja, o sea, ¿qué tanto es el ojo de una aguja? Es como un punto. Ahí entrar un camello, pues jamás. Ah, pero si vamos al análisis del texto, nos damos cuenta que eso se habla en sentido figurado y en el texto propiamente, ¿sí? La aguja o el ojo de la aguja era una puerta pequeña que había en Jerusalén. O sea, el ojo de la aguja era una puerta chiquita que estaba en Jerusalén. Y entonces cuando la gente llegaba en sus camellos, el camello no cabía, pero sí pasaba. Nada más se tenía que arrodillar, o sea, el camello se ponía de rodillas y pasaba. Y entonces ahí se medía la dificultad. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el ojo de la aguja sí existía. Era una puerta en Jerusalén. Y entonces Jesús lo usa como un sentido parabólico, por así decirlo, para expresar la dificultad que tienen los ricos de ingresar al reino de los cielos, que él después lo va a tomar en otro texto y va a decir, yo soy la puerta angosta, ¿verdad? Fíjense, entonces el contexto nos da mucho que saber del texto. Y bueno, con esto terminamos. Entonces, prácticamente lo que hemos visto hoy es cómo fue inspirada la Sagrada Escritura y cómo podemos acercarnos a los textos para poder comprenderlos mejor, ¿vale? Y el día de mañana, yo creo que mañana vamos mañana es miércoles, el jueves no tendríamos, solo el miércoles y viernes. El día de mañana vamos a analizar la estructura de la Sagrada Escritura, es decir, la canonicidad o el canon. Vamos a analizar cómo está estructurada la Biblia y para ello es necesario que sí tengan a la mano su Sagrada Escritura para que podamos ir viendo y diciendo, aquí están los libros proféticos, aquí están los libros históricos, aquí están los sapienciales, aquí están los evangelios, las cartas paulinas, las cartas apostólicas, etcétera, ¿no? Como ir analizando parte por parte la composición de la Sagrada Escritura. Entonces, sí es importante que mañana lo tengan. Porque eso mismo también vamos a hacer el domingo, cuando nos veamos en Calcahualco, todos con su Biblia, también vamos a hacer este ejercicio de analizar y de ver cada una de las partes de la Sagrada Escritura. Pero eso pues ya lo vemos mañana. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, que descansen y si pueden, nos vemos mañana. Voy a terminar la grabación para la despedida.